¿Quieres ver cómo terminó uno de los criminales más despiadados del Holocausto? Prepárate para descubrir cada detalle de la brutal ejecución de Amon Göth, el infame carnicero de Poitou, y conoce la historia detrás del hombre que sembró el terror con una crueldad sin límites. ¿Estás listo para enfrentarte a la verdad más cruda? La anexión de Austria. El inicio de una pesadilla que cambiaría todo. El 12 de marzo de 1938, en un día que parecía cualquier otro, una sombra siniestra se extendió sobre Austria. Sin disparar ni una sola bala, las tropas alemanas cruzaron la frontera como si el país entero se rindiera antes de que la violencia comenzara. Pero, ¿cómo es posible que un ejército invasor fuera recibido con vítores, flores y un entusiasmo casi festivo? Miles de personas se congregaron en las calles para aclamar a Adolf Hitler, mientras otros, judíos, izquierdistas y opositores al nazismo, corrían contra el reloj, huyendo desesperadamente hacia las fronteras con la esperanza de escapar antes de que éstas se cerraran para siempre. Para muchos, sin embargo, esa esperanza ya era un espejismo. En cuestión de días, Austria dejó de existir como nación soberana y fue absorbida por el Tercer Reich, transformándose rápidamente en un estado nazi. Lo que vino después fue una ola de brutalidad que parecía no tener límites. Grupos de nazis austriacos desataron una violencia despiadada, golpeaban, humillaban y degradaban públicamente a los judíos, obligándolos a limpiar las calles y baños públicos en actos diseñados para romper su dignidad y sembrar el terror. La desesperación creció y largas colas se formaron frente a los consulados de Viena, mientras muchos trataban de encontrar un refugio que pronto sería imposible de alcanzar. Entre la multitud que celebraba ese día fatídico, estaba un joven vienés llamado Amon Göth, cuya historia es tan oscura como inquietante. ¿Cómo pudo un hombre que comenzó vitoreando a Hitler convertirse en uno de los mayores verdugos de los campos de concentración? Nacido el 11 de diciembre de 1908, Göth creció en una familia acomodada de Viena, en un entorno católico. Su padre, dueño de una editorial, estaba tan absorto en su trabajo que fue su tía quien principalmente lo crió. Göth no destacó en la escuela, mostrando poco interés y un desempeño mediocre. Intentó estudiar agricultura, pero pronto abandonó para aprender el oficio de librero en el negocio familiar. Sin embargo, fue a los 17 años cuando encontró su verdadera pasión, el nacionalsocialismo. Compartía la ambición central del movimiento nazi, la unión de Austria con Alemania. En 1930 se afilió al partido nazi y un año después logró la membresía completa, convirtiéndose en un viejo combatiente, un título que no solo reflejaba su fidelidad ideológica, sino que también le abría puertas y privilegios dentro del régimen nazi. A partir de 1933, los nazis austriacos, con el respaldo de Alemania, iniciaron una campaña sistemática de propaganda y violencia destinada a desestabilizar al gobierno del canciller Engelbert Dollfuss. Organizaron manifestaciones violentas, atacaron a opositores políticos y lanzaron explosivos en lugares públicos y negocios judíos, sembrando el caos en las calles. Ese mismo año, tras un atentado mortal, el gobierno prohibió el partido nazi. Göth, implicado en actividades ilegales como el contrabando de explosivos, se vio obligado a huir a Alemania, donde colaboró con las SS introduciendo armas y radios clandestinamente en Austria. Fue detenido en octubre de 1933, pero absuelto en diciembre por falta de pruebas. A pesar de su liberación, su compromiso con la causa nazi clandestina nunca flaqueó. En julio de 1934, cuando los nazis intentaron tomar el poder por la fuerza y asesinaron a Dollfuss, Göth fue arrestado nuevamente. Pero logró escapar a Alemania, donde intentó relanzar la editorial familiar. En medio de esos años turbulentos, su vida personal también se desmoronaba. Su madre falleció en 1936 y ese mismo año, su primer matrimonio terminó en fracaso. Entonces llegó la primavera de 1938 y con ella el ansiado objetivo de Hitler, la anexión de Austria al Reich alemán, el llamado Anschluss. En apenas 3 días, entre el 11 y el 13 de marzo, Austria fue absorbida completamente y el régimen nazi tomó control absoluto.
Figuras como Amon Göth pasaron de ser fugitivos a ocupar posiciones de poder y responsabilidad dentro del sistema opresor. Al regresar a Viena tras la anexión, Göth intensificó su activismo dentro del partido nazi. Fue en ese tiempo cuando conoció a Anna Geiger en una carrera de motos, un encuentro que cambiaría su vida. Poco después, en octubre de 1938, contrajeron matrimonio en una ceremonia civil organizada por las SS, donde ambos debieron someterse a rigurosas pruebas físicas para certificar que cumplían con los estándares raciales de pureza que el régimen imponía. De esta unión nacieron 3 hijos. Sin embargo, el primero, Peter, nacido en 1939, murió a los 7 meses por difteria, un golpe más en la turbulenta vida familiar de Göth. Mientras Europa se precipitaba hacia el caos, la Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana a Polonia. Un año después, Göth se incorporó formalmente a las SS, alcanzando el rango de SS Hauptsturmführer, equivalente a capitán. En el verano de 1942, cuando el régimen nazi comenzó la deportación masiva de judíos desde los guetos polacos hacia los campos de exterminio, Göth fue asignado al cuartel general de las SS en Lublin. Allí trabajó bajo el mando del alto oficial Odilo Globocnik, jefe de las SS y policía en la región de Cracovia, donde su papel fue clave en el terror y la destrucción que marcaron una de las etapas más oscuras de la humanidad. ¿Quieres saber cómo un joven de origen común, con sueños y una infancia cualquiera, pudo convertirse en una figura central de uno de los episodios más crueles y desgarradores de la historia? La historia de Amon Göth es una oscura ventana hacia la brutalidad que muchos prefirieron ignorar. Su trabajo no fue el de un simple espectador, sino el de un engranaje vital dentro de la implacable Operación Reinhard, el siniestro plan nazi para la erradicación sistemática de los judíos en la Polonia ocupada. En el corazón de esta maquinaria de muerte se erigieron 3 campos de exterminio: Bełżec, Sobibór y Treblinka. Pero Göth no era un mero funcionario, él tenía un rol activo, oscuro y decisivo. Se encargaba de reunir a las víctimas, de organizar la logística de su deportación y de asegurar que fueran enviadas sin excepción a esos centros donde la vida se extinguía de forma brutal. ¿Cómo pudo un hombre convertirse en el rostro activo de un genocidio tan monstruoso? El 11 de febrero de 1943 recibió una orden que marcaría un nuevo capítulo en su historia de horror. Debía supervisar la construcción del campo de concentración de Cracovia-Płaczów, un vasto terreno de más de 80 hectáreas, y ser su comandante. Desde su discurso inaugural ante los prisioneros, dejó clara la brutal realidad que impondría: «Yo soy vuestro Dios». No eran palabras vacías, sino la amenaza de un dominio absoluto sobre la vida y la muerte. Płaczów comenzó a levantarse un año antes, en 1942, bajo órdenes estrictas de las SS y la policía de Cracovia. Lo que inicialmente se concibió como un campo de trabajos forzados para judíos fue construido sobre los restos de 2 cementerios judíos, un símbolo cruel de profanación. Con el tiempo, se expandió progresivamente, hasta alcanzar su tamaño definitivo en 1944, cuando se oficializó como campo de concentración. Hasta ese momento, gran parte del personal encargado de vigilar a los prisioneros estaba compuesto por soldados soviéticos capturados, entrenados en el centro de Trauniki, en Lublin. El campo estaba rodeado por una valla electrificada, un límite de terror infranqueable, y se dividía en múltiples secciones: barracones para oficiales alemanes, talleres, fábricas, almacenes y zonas separadas para prisioneros, hombres y mujeres. Existía también un campo de educación laboral, un lugar donde trabajadores polacos acusados de romper la disciplina nazi eran enviados para un castigo severo. Judíos y polacos vivían totalmente segregados, sin ningún contacto, como en 2 mundos paralelos de sufrimiento. En su punto más álgido, más de 20.000 personas estuvieron encarceladas simultáneamente en Płaczów, muchas de las cuales perecerían allí, fusiladas sin piedad. La vida diaria dentro del campo era una pesadilla de miedo constante, violencia arbitraria y abuso sistemático. Göth gobernaba con mano de hierro, instaurando un régimen de terror donde el castigo era inmediato y a menudo mortal. Cada mañana después del recuento, los prisioneros eran obligados a marchar a sus lugares de trabajo.
Cualquier intento de fuga, de sabotaje, era castigado con la muerte. Incluso las faltas más pequeñas, como esconder un poco de comida, podían valer 100 latigazos. ¿Cómo podían soportar tanta crueldad sin quebrarse por completo? Cuando alguien lograba escapar, Goethe no dudaba en ordenar la ejecución de uno de cada 10 prisioneros del grupo al que pertenecía el fugado, como represalia ejemplar. A menudo, él mismo era el verdugo en estos fusilamientos, convencido de que el terror era la herramienta más eficaz para mantener el control absoluto. Uno de los episodios más temidos ocurría cuando Goethe aparecía en el balcón de su villa. Desde allí, disparaba sin aviso a cualquier prisionero que, a su juicio, caminara demasiado lento o descansara sin permiso. También lo hacía desde la ventana de su despacho. Su sombrero tirolés se convirtió en una señal siniestra. Cuando lo llevaba puesto, todos sabían que la muerte podía llegar en cualquier instante y la única esperanza era esconderse rápidamente. Además, Goethe tenía 2 perros, Rolf, un gran danés, y Ralf, un cruce de pastor alemán. Ambos estaban entrenados para atacar y despedazar a los prisioneros, sumando un terror adicional a la brutalidad del comandante. La ferocidad con la que actuaba le valió el apodo de «el carnicero de Poitou». Se calcula que mató personalmente a al menos 500 personas. Y su crueldad no terminaba ahí. Solicitaba la ficha del prisionero que acababa de asesinar para identificar y eliminar también a sus familiares, asegurándose de no dejar gente descontenta dentro del campo. Los motivos para matar eran caprichosos y sin sentido. Una mirada que interpretaba como desafío, un gesto mal considerado, un retraso insignificante. En un caso, fusiló a un prisionero simplemente porque olvidó entregar una ofrenda. En otro, descubrió a una mujer comiendo una patata en secreto y, en un acto de barbarie inimaginable, la obligó a arrojarse en un caldero de agua hirviendo, cocinándola viva. Frente a una crueldad así, ¿cómo era posible que la humanidad no se rindiera por completo? Helen Jonas Rosenzweig, una sobreviviente que fue obligada a trabajar como asistente doméstica de Amon Goethe, relató años después una experiencia que aún estremece. Cuando lo veíamos desde lejos, todos huíamos despavoridos a esconderse. No importaba dónde, en las letrinas, en cualquier rincón, el miedo que nos causaba era indescriptible. ¿Cómo alguien podía inspirar un terror tan absoluto que paralizaba a toda una comunidad? A pesar de su brutalidad, Goethe vivía rodeado de un lujo casi inconcebible dentro del infierno que dirigía. Su residencia era una villa confortable, recientemente renovada y destinada solo para su uso exclusivo. Contaba con varios automóviles y caballos, y se paseaba a caballo por el campo como si la guerra y el horror a su alrededor no existieran. Su vida estaba rodeada de comodidades: un médico personal, un masajista, un chofer, empleados domésticos, mozos de cuadra, un mayordomo, un mecánico de automóviles e incluso un especialista en carrocería encargado del cuidado y mantenimiento de su flota de vehículos. Cualquier falla, por mínima que fuera, no solo significaba un problema técnico, sino que se consideraba una traición merecedora de castigos severos y despiadados. ¿Cómo puede alguien ser capaz de conjugar una crueldad tan despiadada con una obsesión tan enfermiza por el control y el lujo? En el campo de concentración de Poitou, el personal de cocina vivía al borde del abismo. Su existencia pendía de un hilo, y un simple error en la comida podía desencadenar consecuencias mortales. Goethe reaccionaba con una violencia extrema ante cualquier imperfección. Si la ración le parecía insuficiente o si el plato tenía demasiado sal, no dudaba en abofetear o golpear brutalmente al cocinero hasta dejarlo inconsciente. En una ocasión aterradora, disparó sin pensarlo a un cocinero judío solo porque la sopa que se le sirvió estaba demasiado caliente. Pero la crueldad no terminaba ahí. Su zapatero personal estaba bajo una presión constante, amenazado permanentemente. Si usaba materiales que Goethe consideraba inadecuados, o si los zapatos hechos a mano no tenían la medida exacta, enfrentaba castigos similares. Se dice que cada semana se fabricaban hasta 6 pares exclusivos para él, reflejo de su vanidad y un hambre insaciable por controlar cada detalle de su entorno. Pero Goethe no solo fue un tirano cruel y sádico,
Era también un hombre dominado por la depravación y la adicción. Su alcoholismo era habitual, y su violencia sexual hacia las mujeres judías del campo era constante y despiadada. Esto a pesar de las propias leyes racistas del régimen nazi, como la llamada Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes, que prohibían y castigaban con la pena de muerte cualquier relación íntima entre judíos y alemanes. Tras la guerra, su antigua criada relató un episodio espantoso. Una noche, entró en el salón y encontró a Goethe completamente desnudo, tambaleándose de borracho, con un látigo en la mano. Le ordenó que se desnudara, y ante su negativa, la azotó violentamente e intentó violarla. Pero ese horror no fue un caso aislado. En su residencia se organizaban fiestas frecuentes, llenas de alcohol, orgías y un caos donde predominaban la humillación y la perversión. ¿Cómo pudo un hombre así mantenerse impune durante tanto tiempo? Amon Goethe no solo comandaba el campo de Poitou, también supervisaba la liquidación de varios guetos y campos de trabajo en la región, incluyendo Sebnie, Bochnia, Cracovia y especialmente Tarnów. Antes de la guerra, Tarnów era una ciudad al sur de Polonia, situada a 72 kilómetros de Cracovia, que albergaba una comunidad judía de aproximadamente 25.000 personas, casi la mitad de su población total. La presencia judía en esta ciudad se remontaba al siglo XV, pero esa historia milenaria fue abruptamente interrumpida en junio de 1942, cuando comenzaron las deportaciones masivas. En ese mes fatídico, cerca de 13.500 judíos de Tarnów fueron enviados por la fuerza al campo de exterminio de Wałbrzych. Durante las deportaciones, las SS y las fuerzas policiales alemanas asesinaron a cientos de personas en plena calle, en la plaza del mercado, en el cementerio judío e incluso en los bosques a las afueras de la ciudad. Los pocos que lograron sobrevivir fueron confinados en un gueto, junto con miles de judíos provenientes de ciudades cercanas. Este gueto estaba cercado por una alta y cerrada valla de madera que los aislaba del mundo exterior. Las condiciones dentro del gueto eran inhumanas, la escasez extrema de alimentos, la falta total de higiene y la imposición de un sistema brutal de trabajos forzados en fábricas destinadas a abastecer a la industria de guerra nazi. En septiembre de 1942, las autoridades alemanas ordenaron a todos los habitantes del gueto reunirse en la Plaza Targowica, donde fueron sometidos a una selección despiadada. Aquellos considerados no esenciales, ancianos, enfermos, niños o personas incapaces de trabajar, fueron marcados para ser deportados. Unas 8.000 personas fueron trasladadas forzosamente a Wałbrzych, enviadas a la muerte segura. ¿Cómo puede la historia guardar en sus sombras un horror tan profundo que aún hoy resuena y nos desafía a no olvidar? Las deportaciones continuaron, aunque de forma intermitente, durante los meses que siguieron, dejando una sombra de terror que se cernía cada vez más sobre la población judía. En noviembre de 1942, otro oscuro capítulo se escribió. Un grupo de 2.500 personas fue arrancado brutalmente de sus hogares y enviado a los implacables campos de exterminio. Pero, ¿qué destino le esperaba a aquellos que aún resistían en el gueto? Fue en septiembre de 1943 cuando los nazis tomaron una decisión definitiva y aterradora: destruir por completo el gueto de Tarnów. Los aproximadamente 7.000 judíos que aún quedaban fueron deportados sin piedad. Algunos enviados directamente al campo de concentración de Auschwitz, otros al infame Poitou. Para finales de ese año, Tarnów fue declarado oficialmente libre de judíos, una frase que esconde el eco de un genocidio silencioso. Testigos presenciales relataron con horror que durante la liquidación del gueto, Amon Goethe, el comandante conocido por su crueldad, fusiló personalmente a entre 30 y 90 mujeres y niños. No delegaba esas ejecuciones en otros, él mismo se encargaba, disfrutando de ensuciarse las manos con la sangre de sus víctimas. ¿Cómo puede alguien mantenerse humano ante semejante monstruosidad? Sin embargo, la violencia de Goethe no se limitaba a los prisioneros. Su brutalidad se extendía incluso hacia sus propios subordinados en las SS. Era temido y despreciado por su severidad extrema y su autoridad implacable.
llevaba a sus hombres ante tribunales internos por las faltas más insignificantes, imponiendo un clima de miedo y sumisión. A pesar de ello, nadie osaba desafiarlo públicamente. ¿Qué fuerza oscura mantenía unida a esa cadena de terror? Lo que finalmente provocó su caída no fue su brutalidad inclemente, sino su codicia insaciable. Goth aprovechó su posición para robar sin límites. Joyas, diamantes, monedas extranjeras, alfombras, muebles y valiosas obras de arte desaparecían en sus manos. Pero había una regla estricta en el régimen nazi. Todo lo saqueado a los judíos debía ser propiedad del Estado, del Reich. Que un oficial se apropiara de esos bienes era un delito grave. Las investigaciones internas revelaron un saqueo valorado en millones de marcos del Reich. El primer cargamento, repleto de objetos robados, fue interceptado en la estación de tren de Opava a finales de agosto de 1944, seguido por otros convoyes plagados de tesoros robados. El 13 de septiembre de 1944, la Gestapo irrumpió en la villa que Goethe habitaba dentro del campo de Poissuf y lo arrestó. Fue formalmente acusado por las SS de múltiples delitos: apropiación indebida de propiedades judías, negligencia en la alimentación de los prisioneros, violación de los protocolos internos sobre castigos y tratamiento de detenidos, y permitir que tanto suboficiales como prisioneros accedieran ilegalmente a registros confidenciales del campo. Así terminó el reinado de uno de los criminales más sádicos del régimen nazi, no por sus innumerables crímenes contra la humanidad, sino porque osó robarle al propio Tercer Reich. La administración del campo de concentración de Poissuf pasó entonces a manos del SS Obersturmführer Arnold Bücher, quien asumió el control en los últimos meses antes del cierre oficial del campo, el 15 de enero de 1945, cuando las fuerzas soviéticas avanzaban rápidamente y la derrota del Tercer Reich era inminente. Al principio, estaba previsto que Amon Goth compareciera ante el juez de las SS, Georg Konrad Morgen, encargado de investigar crímenes incluso dentro del aparato nazi. Sin embargo, esa audiencia nunca tuvo lugar. Los cargos fueron retirados, utilizando como pretexto que Alemania se encontraba al borde de una rendición total. Médicos de las SS diagnosticaron a Goethe con una supuesta enfermedad mental, lo que le permitió ser internado en un hospital psiquiátrico. ¿Fue esta una maniobra para evadir la justicia? Pero ese refugio fue efímero. Soldados estadounidenses, disfrazados con uniformes de la Wehrmacht, lograron localizarlo y arrestarlo en ese hospital. Así comenzó el capítulo final en la historia de uno de los más temidos oficiales nazis. Goethe fue trasladado inicialmente a un centro de detención provisional en los terrenos del antiguo campo de concentración de Dachau, que ahora servía como espacio para prisioneros capturados por las fuerzas aliadas. Más tarde, fue extraditado a Polonia para enfrentar la justicia por sus crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El juicio se celebró en Cracovia entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre de 1946, bajo la presidencia del Tribunal Nacional Supremo de Polonia. En él, Goethe fue formalmente acusado de 5 cargos graves, todos relacionados con su responsabilidad directa en el genocidio y otras atrocidades cometidas durante la ocupación alemana. Ser responsable de la muerte de aproximadamente 8.000 personas en el campo de Poissuf, muchas de ellas fusiladas arbitrariamente o asesinadas en castigos colectivos. Participar en la liquidación del gueto de Cracovia, donde unas 2.000 personas fueron asesinadas. Emitir la orden de deportar a unas 8.000 personas durante la disolución del gueto de Tarnów, muchas de las cuales fueron enviadas a campos de exterminio como Auschwitz o Treblinka. Frente a tal abismo de horror y crueldad, ¿qué justicia puede encontrar un mundo que apenas comienza a comprender la magnitud de estos crímenes? Ordenar el asesinato y la deportación de un número indeterminado de personas durante la liquidación del campo de Sebny, una instalación estrechamente ligada a la brutal Operación Reinhard, fue solo el comienzo de un legado teñido de horror que Amon Goth dejó grabado en la historia. Pero detrás de estos actos atroces se esconde algo aún más inquietante. ¿Qué clase de mente puede no solo ejecutar con precisión tales órdenes, sino también apropiarse sin vergüenza de las propiedades y riquezas confiscadas a las víctimas judías, aquellos mismos a quienes condenó a la muerte?
Esta apropiación ilegal no fue un mero acto de codicia, fue la manifestación más cruel y despiadada del desprecio absoluto hacia la vida humana y la dignidad más elemental. Cada objeto robado, cada bien arrebatado a familias destrozadas, era una extensión del poder deshumanizador que Goethe ejercía. Mientras decidía quién viviría y quién moriría, también decidía quién merecía conservar lo poco que les quedaba. Esa fusión entre asesinato y saqueo revela una mente que no solo se deleitaba en el control absoluto sobre la vida y la muerte, sino que también explotaba el sufrimiento hasta el último rincón material, como si las víctimas no fueran más que simples objetos a su merced. Cuando finalmente se enfrentó al tribunal, Goethe optó por una defensa aparentemente sencilla pero ferozmente inflexible: negar categóricamente todas y cada una de las acusaciones que lo vinculaban con sus crímenes. Frente a testimonios desgarradores que lo señalaban directamente como responsable de torturas, asesinatos y abusos inimaginables, respondía con una frialdad que helaba la sangre. «No recuerdo», decía, o calificaba las denuncias de exageraciones sin fundamento. Era como si el peso de sus actos no dejara huella alguna en su memoria o en su conciencia. Pero la mayor frialdad surgía cuando justificaba su comportamiento alegando que no había actuado por iniciativa propia, sino que solo cumplía órdenes, escondiéndose tras el escudo de la obediencia militar. Esta defensa no solo eludía su responsabilidad moral y legal, sino que también desafiaba la comprensión humana. ¿Cómo puede alguien desligarse de semejante atrocidad diciendo que solo hacía su trabajo? No satisfecho con negar los hechos, Goethe lanzó una campaña para desacreditar a los testigos, incluso a aquellos que habían sufrido en carne propia bajo su brutal régimen. Se esforzó por sembrar dudas sobre su credibilidad, cuestionando sus relatos y la veracidad de sus recuerdos. Pero, ¿cómo es posible que alguien pueda mirar a los ojos de quienes llevan las cicatrices de sus abusos y negarlo todo? Este acto de negación era, en sí mismo, otro crimen, un desprecio brutal hacia la verdad y hacia quienes buscaban justicia. Su arrogancia y desprecio por el tribunal eran palpables en cada gesto, en cada palabra evasiva. Amon Goethe no solo había desafiado a sus víctimas en vida, también lo hacía frente a la justicia, como si fuera intocable, como si su poder y crueldad lo protegieran de las consecuencias. Este desprecio absoluto dejaba claro que, para él, el sufrimiento ajeno nunca fue más que un juego, y la justicia, una molestia pasajera que debía ignorar. Uno de los momentos más inolvidables y perturbadores del juicio fue cuando Amon Goethe, con un desdén que helaba la sangre, se puso a limarse las uñas en plena sala, frente al tribunal y a las víctimas que esperaban justicia. No hubo ningún intento de disimular su indiferencia, ningún gesto que indicara respeto o siquiera un mínimo atisbo de remordimiento. Este simple acto, tan cotidiano, tan trivial, se convirtió en un símbolo poderoso de su arrogancia insolente y la impunidad con la que había actuado durante años. Mientras los relatos de horror se sucedían, mientras los testigos relataban torturas, asesinatos y brutalidades, él permanecía imperturbable, limándose las uñas como si nada de eso tuviera importancia. Este gesto, aparentemente insignificante, hablaba por sí solo. Era el reflejo de un hombre que no solo había cometido atrocidades inimaginables, sino que además sentía que estaba por encima de la justicia, que las leyes y las voces de las víctimas eran meros obstáculos insignificantes para su orgullo y su poder. Pero no importaron sus esfuerzos por evadir la responsabilidad ni su desprecio arrogante. El tribunal, implacable y consciente del peso de sus crímenes, lo declaró culpable de todos los cargos en su contra. El 5 de septiembre de 1946, la sentencia cayó como un martillo definitivo. Amon Goethe sería condenado a muerte por ahorcamiento. Tenía apenas 37 años cuando, poco más de una semana después, el 13 de septiembre, fue llevado a la prisión de Montelupich, en Cracovia, para cumplir su sentencia. La ironía amarga de su destino no pasó desapercibida. La horca que terminó con su vida estaba ubicada muy cerca del campo de concentración de Płaszów, donde había sembrado el terror y el dolor solo unos años antes. Ese espacio, testigo de sus crímenes, fue también el escenario final de su existencia.
Sin embargo, incluso su ejecución estuvo marcada por una extraña dificultad. Goethe, con su imponente estatura de 2 metros, superaba el diseño estándar de la horca. La cuerda inicial fue demasiado larga, lo que obligó a los verdugos a acortarla no una, sino 2 veces. La tensión en la prisión debía ser insoportable, el silencio absoluto, la espera angustiosa. Finalmente, solo en el tercer intento, la horca cumplió su función, poniendo fin a su vida. Y aún en ese último momento, Goethe no mostró ningún signo de arrepentimiento o humildad. Según los registros, sus últimas palabras fueron un firme y desafiante Heil Hitler, una declaración que confirmaba hasta el último aliento su fidelidad a la ideología que había alimentado su brutalidad y deshumanización. Este acto final fue un recordatorio crudo y perturbador. Para Amon Goethe, la crueldad no fue un error ni una desviación, sino un compromiso ferviente con un ideal que destrozó millones de vidas. Tras su muerte, Amon Goethe no recibió los honores ni los ritos que suelen acompañar el paso de un ser humano por este mundo. Su cuerpo fue incinerado de manera discreta, casi anónima, y sus cenizas dispersadas en las aguas del río Vístula, como si se quisiera borrar para siempre cualquier vestigio de su existencia. No hubo flores, no hubo lágrimas, ni lamentos ni palabras de consuelo. Nadie reclamó su cuerpo. Nadie se atrevió a recordarlo con cariño o piedad. Fue un final sombrío y silencioso, acorde con la sombra que proyectó en vida. No murió un hombre cualquiera, sino un símbolo ominoso de un horror tan profundo que aún resuena en la conciencia colectiva de la humanidad. Goethe encarnó la crueldad y la deshumanización en su forma más pura. Un recordatorio vivo de hasta dónde puede llegar la barbarie cuando el odio y la ideología se conjuran para destruir vidas sin piedad. Este final sin ceremonias ni memoriales nos invita a reflexionar. ¿Qué enseñanzas profundas y aterradoras nos deja este oscuro capítulo de la historia humana? Más allá del juicio y la condena, el legado de Goethe y de aquellos como él nos desafía a mirar hacia adentro y reconocer las señales que pueden conducir al odio extremo, la intolerancia y la violencia sistemática. Nos obliga a preguntarnos cómo evitar que la historia se repita, cómo preservar la memoria de las víctimas para que su sufrimiento no sea en vano. En su silencio postrero, Amon Goethe es un eco oscuro que nos recuerda que la humanidad debe estar siempre vigilante, que el mal puede tomar muchas formas y que la justicia debe ser implacable para proteger los valores fundamentales que definen nuestra dignidad. 27 de enero de 1945. El ejército soviético entra en Auschwitz, el mayor centro de exterminio ubicado en la Polonia, ocupada por los nazis. Se estima que entre 1940 y 1945 fueron deportadas al menos 3 millones de personas a este campo, de las cuales al menos 1.100.000 fueron asesinadas. Sin embargo, no todos los prisioneros murieron. En esta fábrica nazi del horror, los soldados soviéticos liberaron a más de 7.000 sobrevivientes, en su mayoría enfermos y moribundos. Algunos habían sido víctimas de crueles y dolorosos experimentos pseudomédicos realizados por uno de los doctores más infames del régimen nazi, Josef Mengele. Josef Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, Baviera, entonces parte del Imperio Alemán. Era el hijo mayor de Karl Mengele, un próspero fabricante de maquinaria agrícola. Estudió medicina y antropología física en varias universidades, y en 1935 obtuvo un doctorado en antropología física por la Universidad de Múnich. Al año siguiente, aprobó los exámenes estatales de medicina. En 1937, Mengele comenzó a trabajar en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial en Frankfurt, donde fue asistente del director, el Dr. Ottmar von Verschuer, un genetista destacado conocido por su investigación con gemelos. Bajo la tutela de Verschuer, Mengele obtuvo un segundo doctorado en 1938. Antes de que los nazis llegaran al poder en 1933, Mengele no mostró un apoyo activo al partido nazi. Sin embargo, durante sus estudios universitarios, adoptó la pseudociencia racial, la falsa teoría del racismo biológico,
Creía que los alemanes eran biológicamente superiores a todas las demás razas. Esta teoría era un pilar fundamental de la ideología nazi, que Hitler utilizó para justificar la esterilización forzada de personas con enfermedades físicas o mentales, así como para implementar las leyes de Nuremberg de 1935, que prohibían el matrimonio entre alemanes y judíos, negros o romaníes. En 1938, Mengele se afilió al partido nazi y a las SS. Como científico, buscó apoyar el objetivo nazi de preservar y aumentar la supuesta superioridad racial alemana. Su mentor, Verschuer, también compartía estas creencias y, además de investigar, asesoraba a las autoridades nazis sobre quienes calificaban como alemanes bajo las leyes de Nuremberg. Mengele y su equipo también evaluaban a alemanes que podían ser esterilizados o impedidos de casarse por razones raciales o médicas. En 1939, Mengele se casó con Irene Schönbein y tuvieron un hijo, Rolf, en 1944. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión nazi a Polonia. En junio de 1940, Mengele fue reclutado para la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas alemanas, pero un mes después se ofreció voluntario para el servicio médico de las Waffen-SS, la rama militar de las SS. Inicialmente, trabajó en la Oficina Central de Raza y Asentamiento en Polonia ocupada, evaluando los criterios para determinar quién podía considerarse racialmente alemán. La Operación Barbarroja, la invasión a la Unión Soviética, comenzó el 22 de junio de 1941. Durante 18 meses, Mengele estuvo en el Frente Oriental, donde presenció combates extremadamente brutales. Además, su división participó en la masacre de miles de civiles judíos en las primeras semanas de la invasión. Tras rescatar a 2 soldados alemanes de un tanque en llamas, recibió la Cruz de Hierro, tanto de segunda como de primera clase, y fue ascendido a SS Hauptsturmführer, equivalente a capitán. En enero de 1943, Mengele regresó a Alemania y, mientras esperaba su próximo destino en las Waffen-SS, volvió a trabajar para su mentor Verschuer, ahora director del Instituto Kaiser Wilhelm para Antropología, Genética Humana y Eugenesia en Berlín. El 30 de mayo de 1943 fue asignado por las SS a Auschwitz, donde trabajó como uno de los médicos del campo, especialmente en Auschwitz-Birkenau, el mayor de los campos y centro de exterminio para judíos de toda Europa. Se cree que Mengele solicitó este puesto debido a las oportunidades que ofrecía para su investigación. Entre sus responsabilidades estaba el llamado Campo Familiar Gitano en Birkenau, donde desde 1943 fueron internados casi 21.000 romaníes, hombres, mujeres y niños. Cuando este campo fue liquidado el 2 de agosto de 1944, Mengele participó en la selección de 2.893 prisioneros romaníes que fueron enviados a las cámaras de gas de Birkenau. Poco después, Mengele fue nombrado médico jefe de Auschwitz-Birkenau y en noviembre de 1944 fue asignado al hospital de Birkenau para la SS. En Auschwitz, el personal médico tenía la tarea de realizar las llamadas selecciones, cuyo objetivo era identificar a las personas incapaces de trabajar. La SS consideraba a estos individuos comedores inútiles y los asesinaba. Cuando llegaban transportes de judíos a Birkenau, el personal médico seleccionaba a algunos adultos aptos para el trabajo forzado en el campo. Aquellos que no eran seleccionados para trabajar, incluidos niños y ancianos, eran enviados directamente a las cámaras de gas. Todas las mujeres visiblemente embarazadas y madres con bebés o niños pequeños eran enviadas a las cámaras de gas al llegar. Mengele envió juntos a la madre y al niño a las cámaras de gas. Se dice que Mengele tuvo un romance con Irma Grese, una de las guardianas más temidas y odiadas del campo. Al descubrir que Grese mantenía relaciones con prisioneros judíos, considerados racialmente inferiores por la SS, terminó su relación con ella.
Mengele también tenía tendencias sexuales aberrantes y practicaba la brutalidad sexual. Por ejemplo, mientras los prisioneros hombres esperaban en formación su llegada, él pasaba la noche observando y registrando las reacciones de mujeres judías abusadas sexualmente por otros funcionarios del campo. Estos prisioneros eran asesinados por inyecciones letales o gasificación. Mengele realizaba estas selecciones rutinariamente, ganándose el apodo de Ángel de la Muerte. Gisela Perl, ginecóloga judía prisionera en Birkenau, recordó cómo la sola aparición de Mengele en la enfermería femenina provocaba terror, porque nadie sabía si saldría con vida. Él podía hacer con ellas lo que quisiera, y lo hacía. Durante una epidemia de tifus en el campo femenino, Mengele ordenó eliminar a 600 mujeres judías en las cámaras de gas. Luego desinfectaron el bloque y trasladaron a las prisioneras del bloque vecino, bañándolas y dándoles ropa nueva. Este proceso se repitió hasta descontaminar todas las barracas. Procedimientos similares se aplicaron para otras epidemias, como la fiebre escarlata, matando a los enfermos en las cámaras de gas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Mengele se volvió tristemente célebre por sus atrocidades en Auschwitz, gracias a los testimonios de médicos prisioneros y sobrevivientes de sus experimentos. Aunque no era el médico de mayor rango ni jefe de los otros doctores, su nombre es el más conocido por su presencia frecuente en las selecciones y su búsqueda obsesiva de gemelos para sus experimentos. Auschwitz no solo proveía prisioneros para experimentos en otros campos, sino que también fue escenario de numerosos experimentos humanos. Al ser el campo que concentraba a 1.300.000 personas de diversas nacionalidades y orígenes, era un lugar ideal para que investigadores encontraran sujetos con características específicas. Mengele fue uno de más de una docena de médicos de la SS que vieron en Auschwitz una oportunidad para avanzar en sus investigaciones, aunque esas investigaciones mutilaron y mataron a muchas víctimas. Nunca se pidió consentimiento a los prisioneros ni se les informó sobre los procedimientos o sus consecuencias. Entre los experimentos realizados estuvieron métodos de esterilización masiva, infligir heridas o infectar enfermedades para estudiar efectos y tratamientos, cirugías innecesarias para investigación o entrenamiento, matar y diseccionar prisioneros para investigaciones antropológicas y médicas. Su mentor, el Dr. Verschuer, pudo haber facilitado su llegada a Auschwitz para apoyar las investigaciones del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Genética Humana y Eugenesia. Durante su tiempo en el campo, Mengele enviaba a Alemania muestras de sangre, órganos, esqueletos y fetos extraídos de los prisioneros. Además, trabajaba en sus propios experimentos para obtener reconocimiento académico y optar a una cátedra universitaria. Mengele organizó un complejo de investigación en varias barracas, reclutando personal médico prisionero y equipándose con instrumentos modernos y un laboratorio de patología. Su investigación, y la que hacía para el instituto, se centraba en cómo los genes determinan rasgos físicos y mentales. Aunque el estudio genético es legítimo si se realiza éticamente, la ideología nazi distorsionó esta ciencia con teorías racistas pseudocientíficas que dividían a los humanos en razas superiores e inferiores. Esta falsa teoría racial sostenía que las razas inferiores tenían rasgos negativos heredados no solo físicos y mentales, sino también sociales y morales, como vagancia, prostitución o criminalidad. Según esta visión, la mezcla racial transmitía esos rasgos negativos a las razas superiores y las debilitaba. Mengele buscaba marcadores físicos y bioquímicos que identificaran a los miembros de cada raza para preservar la superioridad alemana. Para él y sus colegas, la importancia de esta investigación justificaba los experimentos crueles y letales con prisioneros considerados racialmente inferiores. Josef Mengele eligió principalmente a sus víctimas entre dos grupos étnicos, los romaníes, gitanos y los judíos. Estos grupos eran de especial interés para los investigadores biomédicos en la Alemania nazi, ya que la ideología nazi consideraba a los romaníes y judíos como subhumanos y una amenaza para la raza alemana. Por eso, los científicos nazis no aplicaban las normas éticas médicas a estos grupos. Mientras Mengele estuvo en Auschwitz-Birkenau, más de 20.000 romaníes estaban presos allí,
y cientos de miles de judíos llegaron en trenes de transporte. No existía en ningún otro lugar del mundo una concentración tan grande de estas personas, ni un poder tan absoluto para experimentar con humanos sin restricciones. Mengele le dijo a un colega que sería un crimen no aprovechar esas oportunidades para la experimentación humana. Joseph Mengele, conocido por sus terribles experimentos en Auschwitz, no solo utilizó a los prisioneros romaníes como sujetos, sino que también llevó a cabo un estudio detallado sobre ellos. Cuando un brote de noma, una enfermedad grave que provoca gangrena en la boca y afecta sobre todo a niños muy desnutridos, se extendió entre los niños romaníes, Mengele ordenó que médicos presos investigaran la causa. Sin embargo, él estaba convencido de que esta enfermedad era genética, ignorando las condiciones inhumanas que realmente la provocaban. Algunos niños enfermos fueron asesinados para conservar sus órganos y cabezas, que luego enviaban a laboratorios nazis para estudiar. Aunque los médicos presos lograron encontrar un tratamiento para el noma, tristemente, todos los niños curados fueron asesinados en las cámaras de gas. Su interés más macabro estaba en los gemelos idénticos. Antes de la guerra, la ciencia tenía dificultades para encontrar muchos pares de gemelos para estudiar la herencia genética, pero Mengele logró reunir cientos en Auschwitz, tanto judíos como romaníes. Bajo su orden, estos niños eran sometidos a constantes mediciones, extracciones de sangre y procedimientos extremadamente dolorosos y crueles. Por ejemplo, Renate Gutmann, identificada con un número en Auschwitz, fue separada de su familia y sometida a radiografías, sangrías y hasta cortes sin anestesia. Otro sobreviviente recordó cómo las inyecciones que les aplicaban causaban infecciones terribles, y en un caso, una niña fue operada sin anestesia en condiciones infames. Los experimentos iban más allá: amputaciones innecesarias, contagiar deliberadamente a un gemelo con enfermedades mortales como el tifus, o transfusiones de sangre entre hermanos. En un acto especialmente atroz, Mengele intentó crear gemelas siamesas cosiendo a dos niñas por la espalda. Ambas murieron después de días de sufrimiento por gangrena. Quienes sobrevivían a estos horrores a menudo eran asesinados y sus cuerpos diseccionados para continuar la investigación. Un médico preso relató cómo Mengele mató personalmente a 14 gemelos en una sola noche, inyectándoles cloroformo directamente en el corazón. Si uno moría por enfermedad, el otro también era asesinado para comparar sus órganos. Además de los gemelos, Mengele buscaba prisioneros con características físicas fuera de lo común, como enanos, personas con gigantismo o pies deformes, y también a quienes tenían heterocromía, es decir, ojos de colores diferentes. A estos les realizaba exámenes brutales, les extraía sangre y dientes, y luego los asesinaba para enviar sus cuerpos a Alemania. En su laboratorio, Mengele exhibía cientos de ojos humanos clavados en las paredes, describiéndolos cruelmente como una colección de mariposas. La mayoría de sus víctimas eran niños, a quienes trataba con una mezcla de aparente amabilidad y horror indescriptible. Les ofrecía chocolate y regalos antes de infligirles dolorosas pruebas médicas, en un cruel intento de engañarlos y evitar que se resistieran. Los sobrevivientes de los experimentos de Mengele narran con horror que él realizaba cirugías sin ningún tipo de anestesia, infligiendo un dolor insoportable a sus víctimas. No dudaba en extraer órganos vitales, como corazones o riñones, mientras los prisioneros estaban conscientes, sin medicación alguna para aliviar el sufrimiento. Estas intervenciones crueles no tenían ninguna intención curativa, sino que formaban parte de sus brutales experimentos pseudocientíficos. Además, Mengele dirigía experimentos atroces sobre mujeres embarazadas. Estas mujeres, ya vulnerables y desesperadas, eran sometidas a pruebas que desafiaban toda ética y humanidad. Muchas veces, tras las crueles investigaciones, eran enviadas directamente a las cámaras de gas, sin ninguna esperanza de sobrevivir. Una madre sobreviviente recordó con tristeza y rabia cómo Mengele le ordenó vendar su pecho para observar cuánto tiempo podía sobrevivir su recién nacido sin alimentarse. La agonía de ese bebé fue prolongada deliberadamente, una tortura silenciosa a la que la madre solo pudo poner fin gracias a la ayuda de una médica que le suministró una dosis letal para acabar con el sufrimiento del niño. En otro testimonio desgarrador, se relata que Mengele, obsesionado con los gemelos, una vez arrancó a un bebé del vientre de su madre, esperando que fuera parte de un par de gemelos.
Al descubrir que no lo era, simplemente arrojó al niño a un horno, asesinándolo sin piedad. A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin y el avance del Ejército Rojo Soviético se hacía inminente, Mengele huyó apresuradamente de Auschwitz junto con otros oficiales nazis. Para evitar ser capturado y juzgado, adoptó múltiples identidades falsas y se escondió en distintos países de Sudamérica. Con astucia y ayuda financiera de su familia, logró evadir la justicia durante más de 30 años, viviendo en Argentina, Paraguay y finalmente Brasil. A pesar de haber sido uno de los criminales de guerra más infames y buscados del siglo XX, Josef Mengele logró evadir la justicia durante más de 3 décadas. Su nombre figuraba en las listas de las agencias internacionales más importantes y, sin embargo, nunca fue hallado ni juzgado por los crímenes atroces que cometió en los campos de concentración nazis. Tras la caída del Tercer Reich, Mengele huyó de Europa con ayuda de simpatizantes del régimen, estableciéndose finalmente en Sudamérica, donde vivió bajo múltiples identidades falsas. En 1979, a la edad de 67 años, su vida llegó a un fin irónico y silencioso. Murió ahogado en una playa de Brasil, tras sufrir un derrame cerebral mientras nadaba en un resort. Ningún tribunal escuchó jamás su defensa ni sus confesiones. Ninguna víctima tuvo la oportunidad de mirarlo a los ojos y exigir justicia. Su muerte, tan accidental como impune, selló el destino de uno de los hombres más odiados del mundo sin que jamás respondiera por sus actos. Hoy, Josef Mengele es recordado como un símbolo eterno del horror y la deshumanización. El llamado Ángel de la Muerte representa la caída más oscura de la ciencia y la moral humana. Un médico que convirtió la medicina en un instrumento de tortura y muerte, traicionando el juramento hipocrático que debía proteger vidas. Su nombre evoca el rostro del mal absoluto, aquel que se esconde tras la frialdad del conocimiento y la obediencia ciega a una ideología. El legado de su crueldad no debe ser olvidado. Mantener viva su memoria es un acto de responsabilidad colectiva, un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la empatía desaparece y la ciencia se desliga de la ética. Solo recordando, comprendiendo y educando podremos garantizar que horrores como los que encarnó Josef Mengele jamás se repitan. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.